Gran gusto de estar compartiendo otro programa aquí en UNASPU TV en la red, esta mañana de domingo, 9:30 ya de la mañana. Cuánta gente ya en la vuelta, ¿no? Obviamente que hasta ahora, muchos tomando mate, preparando a ver qué van a hacer de comer, otros preparándose para trabajar en la tierra, para plantar la quinta, esas cosas que a los adultos mayores les gusta tanto hacer, ¿no? Y estamos en otro sector de la UNASPU, como ustedes podrán ver, ¿no? Ustedes pensarán, pero esta gente que está cambiando cada rato, no. Le vamos a mostrar de a poquito lo que es la casa de UNASPU, una sede muy pero muy linda, con mucho lugar, ¿no? Mucho lugar físico. Nos gustó hoy este lugar, hay una planta muy linda, bueno, nuestro banner que identifica la UNASPU, la foto de Yesa Stari como uno de los fundadores, impulsores y bueno, hacedores de un montón de temas vinculados a la UNASPU, como la Operación Milagro, en fin, entre otros temas, ¿no? Y el gusto de estar recibiendo, como todos los domingos, a esta hora, a Daniel Baldassari. Daniel, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, buen domingo, tratando de hacer esa tarea que tanto nos encanta, que es lo de acercar a la gente de UNASPU a lo largo y ancho del país, de tal manera que todos estemos más o menos iguales en la información de lo que hace nuestra organización, la UNASPU. Con este invierno que está raro, ¿no? Que hace calor, que hace frío, que llueve, que no llueve, que hay humedad. Sí, está complicado, ¿no? Acertarle, la verdad que... Hasta el tiempo cambió, ¿no? Sí, todo cambia, dice la canción. Ahí va. Daniel, mucho para conversar en este programa como todos, ¿no? Pero yo me detuve en una charla que mantuvo con los colegas de los medios, por lo menos en esta primera parte, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ¿no? Que habló de temas muy importantes que tienen que ver directamente con los adultos mayores y con las jubilaciones y pensiones, ¿no? Pero antes de ello, referirme a un tema que también es muy importante y que va de la mano de lo que vamos a compartir sobre lo que dijo Ernesto Murro y la opinión tuya. Hablando de trabajo, hay una conferencia muy importante, para no olvidarme, que se va a llevar a cabo el próximo martes 8 de agosto, allí en el edificio Brena, 18 de julio 1912, en Montevideo, para la gente del interior que está mirando, que tiene que ver con el futuro del trabajo y la seguridad social. Qué tema tan importante, Daniel. Y va a estar, por ejemplo, Fabio Bertanú, director de la OIT para el Cono Sur. El futuro del trabajo y la seguridad social. Que van de la mano, no cabe la menor duda. Pero, ¿hay brechas, hay distancias entre ellos hoy en día? Bueno, yo creo que lo que yo primero quiero destacar es que UNASPU en este sentido tiene el propósito de estar permanentemente aprendiendo, porque la realidad es muy cambiante, el mundo del trabajo cambia mucho, la introducción de nuevas tecnologías, la robotización aplicada al trabajo genera una cantidad de desafíos que la seguridad social, que es la continuación luego de la etapa del trabajo, tiene que tener en cuenta esos cambios que son permanentes y que los tenemos que seguir estudiando. Tan es así que nosotros jueves y viernes próximo, o sea los días 3 y 4 de agosto, la UNASPU ha realizado también un curso para su propia dirección, de tal manera de irnos ayornando al dominio de lo que es la normativa y los derechos y las dificultades también que hay para los jubilados y pensionistas, y al mismo tiempo esta conferencia que va a ser muy importante porque es un especialista, es un hombre de la Organización Internacional del Trabajo, es el director para el Mercosur y por lo tanto nosotros tenemos muchas expectativas en esta conferencia que estamos invitando a todos a participar en la medida de que ello sea posible y también vamos a encontrar la forma de hacerles llegar luego a todos la conferencia al conjunto de las asociaciones para de esa manera abordar de manera seria, sistemática, estos temas que bueno, que como decía, es imprescindible hacerlo, ¿no? Daniel, si no hay trabajo hoy, no hay jubilación mañana. No, claro, si no hay trabajo no hay jubilación, si no hay trabajo y hay aportes, tienen que haber aportes, hay que, por lo tanto, hacer que la actividad sea, que todos aportemos para tener los recursos necesarios, tal cual marca la ley, que por otra parte nos hace iguales, ¿no? Ante la ley todos tenemos que aportar lo que corresponde según lo que marca cada una de las disposiciones legales en este sentido, y por lo tanto nosotros estamos muy, en fin, contestes en aprovechar todas estas oportunidades.
El ministro de Trabajo habló sobre los tiempos de reducción de búsqueda de empleo, ¿no? Algo que también son los futuros aportantes, pero por ejemplo, antes 20 semanas demoraba una persona, Daniel, que se quedaba sin empleo en buscar otro empleo. Hoy la brecha se redujo a 8 semanas. Es importante esta cifra, ¿no? Estamos hablando de un cambio. Yo creo que como todas las cosas importantes que se hacen, son procesos, no hay magia. Es decir, el de ir acortando los tiempos que una persona cuando pierde un trabajo y se engancha con el otro, es un proceso que hay que irlo planificando, estudiando, ver cómo se comporta, y nos parece que esto ayuda a todos, porque no es solamente al trabajador que está un tiempo, digamos, allí esperando para tomar otro trabajo, sino que tiene mayor continuidad y por lo tanto el sistema se favorece porque el trabajador está menos tiempo sin realizar su trabajo en lo personal y en hacer el aporte desde el punto de vista del sistema en general. Hablando de varios temas, como lo hacemos siempre en el programa, y hablando del ministro Murro justamente, vamos a escucharlo ahora, 50 segundos, donde se refiere a algo que también ha estado en el tapete en los últimos tiempos y que la UNASPO ha trabajado mucho en el tema, ¿no? El tema de los cincuentones, ¿no? Que por un lado hay una solución, una propuesta de solución por parte del gobierno que está en el Parlamento, pero también quienes se jubilaron quieren estar comprendidos en esta ley y quieren una solución para ellos, los que se jubilaron por la AFAP. El ministro Murro decía lo siguiente sobre este tema. Creo que eso está potenciado a veces incluso por algún abogado que quizá quiere hacer unos pesos con algún recurso. Y cuando se plantearon los proyectos originales, tanto por los cincuentones como por el PIT-CNT, este tema no estaba planteado. Hoy lo que estamos resolviendo es el tema sustancial de esta gente, y dentro de las personas ya jubiladas, aquellas que tengan una jubilación solo por BPS, pero que hayan seguido trabajando por régimen mixto, están contemplados en esta ley. Pero creo que acá lo sustancial y lo más importante está resuelto. Bien, la palabra del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Néstor Murro, agradeciendo como siempre, en este caso puntualmente, a los colegas de Canal 4 que nos permiten emitir esta nota. Daniel, el ministro dijo claramente de que no está el tema en este momento en el gobierno, o sea que... Sí, eso es lo que dijo el presidente cuando anunció la presentación del proyecto, ahora se ha confirmado. De todas maneras, en el planteamiento que hizo el presidente en la presentación ante los periodistas hace ya unos días atrás, él si bien dijo de que efectivamente ese era otro tema, dijo él, pero de todas maneras dijo que había que estudiarlo. Y nosotros pensamos de que aquellos que han sido perjudicados por una ley que siempre hemos denunciado que era una ley que no sirve para la seguridad social y para quienes estamos en la seguridad social, los trabajadores y los jubilados y los pensionistas, a nosotros nos parece que correspondería considerar, porque bueno, si se reconoce que ha habido un perjuicio, que esa ley ha sido perjudicial, hay que repararlo, nos parece que es de justicia y que si bien es un esfuerzo importante, pero las cosas son así y nos parece que bueno, que con los tiempos que corresponda habría que considerar este tema. Daniel, tú la pasada semana hablábamos, inclusive en el espacio de Radio Universal, de esta propuesta de la UNASPU para que, bueno, la contribución inmobiliaria de quienes ganan la mínima se exonere o se haga una rebaja importante, ¿no? Como el tema también del boleto, ¿no? Eso es sin duda una de las preocupaciones de la UNASPU, la rebaja de las tarifas públicas, ¿no? Que se ha manejado en estos días. Sí, efectivamente, nosotros estamos procurando o tener entrevistas con los ministros correspondientes, con los directorios de los entes autónomos como UTE, ANTEL, OCE, a los efectos de plantear allí la necesidad de tener una consideración especial para los jubilados y pensionistas que ganan las jubilaciones mínimas. Y en este sentido tenemos que decir que el día jueves nos va a recibir representantes del directorio de UTE, donde le vamos a plantear esta preocupación que tenemos y que queremos, que nos parece que todo viene bien en el sentido de que tenemos una buena generación de energía eólica,
de que eso es el esfuerzo de todo el país y que bueno, tenemos que empezar a atender aquellas necesidades para los que tienen mayores dificultades. Nos parece que esta es una buena oportunidad y es lo que le vamos a plantear al representante del directorio de UTE con el cual nos vamos a entrevistar el próximo jueves. Al mismo tiempo, sobre lo que hace a la contribución inmobiliaria, nosotros tenemos solicitado una entrevista con el Congreso Intendente. Por otra parte, el día lunes nos recibe la mesa que tiene que ver con el Congreso, me parece que ese es el nombre, de quién es el gobierno inicial municipal, los alcaldes que tienen su mesa permanente y vamos a recibirnos para también allí plantear temas que tienen que ver con los gobiernos municipales y en este caso con los alcaldes. Por otra parte, también estamos reclamando y ya tenemos una sanción en primera instancia en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente, que hace a modificar la ley de inclusión financiera en lo que respecta a los préstamos sociales. Y esto es una cosa muy importante porque recibimos a diario a jubilados y pensionistas que nos plantean este problema porque realmente lo ha perjudicado en la forma que se aplicó y entonces el proyecto retrotrae nuevamente al 30% de lo que puede quedar la jubilación o la pensión sin afectarse y a iniciar de vuelta ese proceso que va hasta el 2020. A nosotros nos parece que es una buena modificación de la ley que va a facilitar ese proceso de tal forma que ya el jubilado y el pensionista ahora va a ir sabiendo que reengancha un nuevo proceso y que tendrá que ir teniendo en cuenta ese proceso de desarrollo mediante la información que el BPS tendrá que darle y los organismos correspondientes públicos tendrán que informar al jubilado y pensionista cómo va a ser ese sistema. Es una buena ley, es una buena medida porque tiende a proteger al jubilado y pensionista de los agiotistas, de quienes, digamos, muchas veces se aprovechan con las necesidades crediticias y que los intereses son muy altos y por lo tanto eso tenemos que evitarlo. Pero la forma en que se aplicó no permitió que cada uno acomodara el cuerpo, como se dice vulgarmente, y entonces esta nueva situación, una vez que la obtengamos, que esperamos que pase rápidamente por diputados y luego en el Senado ocurra lo mismo, podamos de vuelta tener el sistema que teníamos de préstamo social. La limpieza, en este caso, no del sueldo, sino de la jubilación, del recibo, ¿no? Como se habla a veces cuando algunas casas de crédito proponen créditos a muy baja tasa, ¿no? Y uno recuerda, Daniel, por ahí dice, sí, la jubilación mínima aumentó, está en 10.291, pero quizás sea un número importante, pero algún jubilado en su recibo no tenga esto, no tenga esta cifra. Quizás tenga menos porque tiene que pedir un préstamo, porque a veces, y UNASPO ha estado muy cerca de eso, ¿no? La usura a la hora de cobrar un préstamo, cuántas empresas hay, algunas, ¿no? Sin nombrar, por supuesto, sabrán cuáles son, que dan un préstamo y sin embargo a veces los intereses son muy grandes y se come la jubilación de adulto mayor. Sí, son de las cosas que hay que estar atento. También el jubilado y el pensionista tiene que estar atento, no tiene que procurar no caer en esa situación, porque claro, después lo que cuesta recuperar esa situación y estar en un endeudamiento razonable es muy difícil. Por lo tanto, bueno, nosotros de UNASPO estamos atentos a esto, tratamos de que haya las medidas correspondientes para proteger justamente que la persona tenga unas ciertas posibilidades de disposición en efectivo todos los meses de lo que cobra, porque si no cobra papeles y en realidad esa no es la idea. Daniel, el ministro Murro, para culminar la etapa con él, habló de que en el enero del 2018 el aumento de las jubilaciones va a ser similar al anterior porque va a estar por encima de la inflación, según cómo la mano viene. Vamos a escucharlo y después quiero la opinión de la UNASPO. Ese decreto está a consideración del Poder Ejecutivo. También nos consta que hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con el Congreso de Intendentes, porque hubo un planteo de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas acerca de considerar
a aquellos jubilados y pensionistas con pasividades mínimas en relación al pago de la contribución inmobiliaria. Nosotros ya nos hemos conversado con el presidente saliente del Congreso de Intendentes, Daniel Martínez, y con el presidente entrante, José Luis Falero, y el vicepresidente Guillermo Caraballo al respecto de este tema de las contribuciones inmobiliarias para quienes cobran pasividades mínimas y de los boletos en aquellos departamentos que hay transporte departamental. Y bueno, y creo que hay que ir viendo una serie de factores. La pasividad mínima, hoy si se compara con el salario mínimo nacional líquido, está en arriba del 95% del salario mínimo nacional líquido, lo cual es un avance importante. Uruguay tiene la pasividad mínima, si agregamos el dato de la cantidad de gente que la incluye, las dos cosas, el monto de la pasividad mínima y la cantidad de gente que la incluye en el mejor nivel de América Latina. Estamos hablando de una pasividad mínima del orden de los 10.000 pesos, unos $340, y eso incluye hoy a unas 130.000 personas de las 700.000 personas que cobran pasividad. Y bueno, creo que la primera noticia es lo bueno de que se sigue por 13 años consecutivos dando un aumento extra, que se puede calificar de distintas maneras, pero es un aumento extra en julio que nunca se había hecho y menos por 13 años consecutivos, además de los aumentos generales que se dan en enero. Ya pronosticamos que, al igual que sucedió en enero del 2017, donde hubo 3,6 puntos de aumento de las pasividades por encima de la inflación, en enero del 2018 se va a dar felizmente también una cifra similar de aumento de las pasividades por encima de la inflación, dado la otra buena noticia de que la inflación sigue cayendo y los salarios siguen aumentando. Bien, se la juega Murro, dice que sí, que va a haber un aumento que va a estar por encima de la inflación. Bueno, todos estos temas son temas muy complejos. El Uruguay es un país muy pequeño que a veces le afecta mucho lo que ocurre en el vecindario, por ejemplo, o en la economía mundial. De todas maneras, efectivamente, nosotros siempre hemos dicho que es una buena cosa que la inflación esté baja, porque si la inflación está baja, es posible ganar puntos en la recuperación de la jubilación o la pensión frente a los precios de los artículos que consumimos. Por lo tanto, siempre hemos dicho que es una cosa positiva, no solamente para los jubilados y pensionistas, para quienes están en actividad, para el comercio. Eso transmite una seguridad al conjunto de la economía y hace de que todo el mundo proyecta, encara iniciativas, se realizan inversiones, en fin, cambia el ritmo y el estado de ánimo de la población en general, y nos parece que es un hecho positivo ese. Ojalá se cumplan estas previsiones que nosotros venimos también siguiendo, y que nos parece que de mantenerse el ritmo inflacionario y también de acuerdo a que ya han habido un conjunto de resoluciones y de acuerdos a nivel de los consejos de salario en lo que hace al aumento de los salarios de los trabajadores en actividad, tanto público como privado, nosotros pensamos que de mantenerse esa situación vamos a tener nuevamente una recuperación en enero del año que viene. Y me acordé, le agradezco mucho a nuestro productor Rodrigo Marzán, que me lo dijo antes de entrar aquí a la UNASPU, de que hay una comunicación, una inquietud de una televidente de 33, Irene, ahora me acordé. Irene preguntaba justamente eso, me acordé ahora, ¿cómo se fija un aumento de la jubilación? Ella decía, es el gobierno que dice 8%, 10%, es el gobierno, pero ¿en base a qué lo dice Daniel? ¿Cuáles son? Hablamos de la inflación recién, pero ¿cuáles son? Para que la gente tenga una idea de cómo se da un aumento de la jubilación, que no es una cifra que se tira así porque sí, ¿no? Claro, el aumento que se da en el mes de enero es por el índice medio de salario, o sea, que todo los aumentos que reciben los trabajadores en actividad
son tenidos en cuenta y el promedio de esa cantidad de consejos de salario que van pronunciándose es lo que luego nos da a nosotros. Por eso es que a nosotros nos interesa que los trabajadores en actividad lauden y resuelvan sus aumentos, porque todo eso concurre en la dirección de aumentar lo más posible el índice medio de salario, que es lo que nos dan a nosotros de jubilaciones. El año pasado, yo recuerdo esto porque hay que tener memoria siempre, a mitad de año estábamos, parecía en el horno. En mitad de año, el año pasado, casi no había ningún pronunciamiento de los consejos de salario, no había acuerdo, las pautas eran muy bajas y no había negociación que cerrara un proceso de negociación en los consejos de salario. Luego se flexibilizaron esas pautas a pedido y por la lucha del movimiento sindical, de los trabajadores en actividad, y eso permitió rápidamente recomponer la situación y empezaron a haber pronunciamientos de los consejos de salario y se fueron saldando, digamos, acordando, realizando los acuerdos para esos aumentos de los distintos consejos de salario por rama de actividad, públicos y privados. Y eso determinó que llegáramos a fin de año con un 11,74% y habiendo por esa razón recuperado más de 3 puntos con respecto a la inflación. O sea que fue un hecho extraordinariamente positivo. Bueno, el aumento de salario, el que está en la Constitución, es así. Luego está otra cosa que a veces confunde, que tiene que ver con los ajustes de las jubilaciones mínimas, que no hay obligación legal ni reglamentaria ni constitucional de realizarla. El gobierno lo viene haciendo desde hace 12 años, que es el ajuste anual a mitad de año. Eso no está en la Constitución, no forma parte, es una decisión que los jubilados y los pensionistas realizamos frente al gobierno, que se mantenga ese proceso que está destinado a mejorar la jubilación mínima, y eso ha permitido un mejoramiento sustancial. Ahora, siempre decimos las dos cosas. La jubilación mínima ha mejorado sustancialmente, pero al mismo tiempo tenemos que decirlo, de que con 10.291 pesos no se puede resolver la vida de un adulto mayor. Y los otros días, que la gente que es tan sabia y todos los días aprendemos de la gente, una señora jubilada de acá cerca del aeropuerto de Carrasco, en la ruta 101, me llamó para decirme, ¿por qué no hacen una encuesta para saber quiénes son los que ganamos la mínima y ganamos la mínima y vivimos solos? Porque el que vive solo no tiene quien lo acompañe en el pago del alquiler, totalmente, en el pago de la luz, el agua, los gastos que son fijos, que haya una persona, hayan 2 personas, 3 personas, gastan lo mismo en muchas de esas cosas. Por lo tanto, todo eso, digamos, son motivo de la preocupación central, cómo seguimos mejorando el nivel de vida, las condiciones de vida del adulto mayor, que como decíamos anteriormente puede ser directamente a través del aumento, pero también puede ser a través de tarifas preferenciales, por ejemplo, pago de la contribución inmobiliaria rebajado, en fin, buscar los tickets y las órdenes de la atención a la salud, en fin, se trata de todos poner el esfuerzo para que poder mejorar. Y es bueno recordar también de que a veces nosotros tenemos que mirar y volver a mirar cada una de las cosas, porque cuando hay oportunidades en las cuales se hacen ciertas predicciones, nosotros a veces tenemos la tendencia a dudar. Y la verdad que venimos en un proceso en el cual cuando se habló, por ejemplo, que la inflación iba a bajar y que iba a estar dentro del rango meta, nosotros no creíamos, la verdad. Y sin embargo, hoy la inflación ya hace meses que está dentro del rango meta. Y eso es una muy buena noticia para todos. Daniel, ¿cómo se vivía cuando la inflación superaba
El 30%, ¿cómo uno imaginaba cómo era ese momento, ¿no? Y sí, han habido épocas de la vida de la República, del país, que hubieron años que la inflación eran 60, 70, 80, hasta 100, yo recuerdo hasta 136% en un año, que era la época de la locura, de aquella época en la cual ingresar carne vacuna desde el interior del país a Montevideo era contrabando y se perseguía porque se traía 1 kilo de carne desde La Paz o Las Piedras o de cualquier otra localidad adyacencia a Montevideo. Por suerte hoy en ese sentido tenemos una economía mucho más ordenada, más previsible, y eso obviamente que nos ayuda a todos. Daniel, brindó una cifra antes de salir al aire que me impactó realmente, ¿no? De cuánto ha aumentado la jubilación en todo este tiempo, ¿no? La mínima, ¿no? Sí. ¿Qué parámetro? No me recuerdo ahora que usted me mencionó, era más de 1000%, ¿no? Sí, nosotros, si la jubilación se hubiera seguido, la jubilación mínima se hubiera continuado ajustando de acuerdo al índice medio de salario, ese que recibimos todo por razones disposición constitucional en enero de cada año, hoy la mínima sería 5.000 pesos. Y hoy tenemos más de 10.000. Es un cambio muy importante, sin lugar a duda, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que seguir el proceso de mejoramiento y por eso es que reclamamos y hemos declarado que el aumento último es insuficiente, porque es insuficiente el que se quiera vivir con 10.291 pesos. Ese es un tema. Después hay otro tema. Nosotros cuando medimos, a veces medimos solamente la coyuntura, pero nosotros teníamos, en agosto del año pasado, teníamos una mínima de 8.677 pesos. Con el ajuste aquel que hubo, que primero nos dijeron de que no iba a haber ajuste, después aparecieron los 200 pesos, después apareció el pleito de Philip Morris, y ahí nosotros aumentamos 418 pesos en ese momento, que además tuvo la característica de que no era un adelanto como se había dicho, sino que era algo que se incorporaba, que pasaba a ser parte de la jubilación mínima. ¿Qué importancia tiene eso de que el ajuste de enero que después tuvimos se hacía sobre el nuevo valor? Entonces pasamos de 8.677 pesos a 9.185 pesos. O sea que ahí incorporamos 418 pesos. Pero con el aumento de enero, que fue de 11.74, nosotros en 5 meses pasamos de 8.677 pesos a 10.263 pesos. O sea que recibimos un cambio a favor de 1.496 pesos. O sea que ese hecho, que fue producto de la lucha y la movilización de los jubilados y los pensionistas convocados por ONAPO, marca un hecho realmente nuevo y trascendente en la vida de la organización de los jubilados, porque ahí primero se dijo no va a haber aumento, luego hubo aumento, pero luego hubo aumento según todo lo que nosotros planteamos que tenía que tener, que era para todos los que recibían la mínima, que se ajustaba, que era una incorporación a la jubilación, no era un adelanto, por lo tanto se tenía en cuenta para el ajuste del mes de enero, y todo eso determinó que en una cifra de 8.677 pesos le agregamos 1.496 pesos en 5 meses. Por lo tanto, a nosotros nos parece que, volviendo a decir, no es que esto alcance, no, sí hay que seguir haciendo el esfuerzo, pero hemos logrado cosas importantes que valoran y que nos dan razón en cuanto a aquellos que afirmamos que la organización de los jubilados y pensionistas, la movilización, la gestión, el hacer conocer cuáles son la realidad que vivimos los jubilados y los pensionistas y lo que reclamamos y nuestro papel en el pasado y en el presente en el conjunto de la sociedad, merecen ser atendidos y este es el fruto de ello, ¿verdad? Y que
por otra parte, la mejora debe ser permanente y debe tener continuidad, y eso es lo que nosotros reclamamos. Te dejo un deber para la semana que viene, Daniel, como los niños en la escuela, ¿no? ¿A cuánto debería ser la jubilación mínima en nuestro país? Pero eso va a ser un tema que vamos a dejar enganchar en la audiencia para que esté pendiente la teleaudiencia el próximo domingo a las 9:30 para saber cuánto debería ser, a juicio de UNASPU, la jubilación mínima. Y no me quiero ir sin recordar, Daniel, que el próximo martes 8 de agosto a las 4 de la tarde en el edificio Brena, aquí en Montevideo, la gente del interior puede venir también, ¿no?, a escuchar a Fabio Bertanú, director de la OIT para el Cono Sur. La conferencia es El futuro del trabajo y la seguridad social. La verdad, un tema de súper actualidad. Que no puedan ir, van a tener sin duda, les va a llegar el documento con lo que allí se esté hablando, y además en UNASPU TV también va a haber un especial sobre esto. Así que el deber queda hecho, ¿no? Sí. ¿Cuánto debería ser la jubilación mínima para que un jubilado tenga sus necesidades satisfechas, ¿no? Muy bien, estaremos el próximo domingo tratando de ir deshojando esa margarita. Gran gusto, Daniel. Lo mismo digo. A ustedes también, el gusto, como todos los domingos. El encuentro va a ser en 7 días, a las 9:30 aquí en la red para compartir más UNASPU TV. Que pasen muy bien, de norte a sur y de este a oeste. Hasta el domingo, chao.